Guerra Fría y carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Les suena? La Unión Soviética venía sacando bastante ventaja. ¿Saben qué mentes brillantes hubo detrás del repunte estadounidense? Hoy hablaremos de 3 personalidades ocultas que fueron reconocidas por sus tremendos aportes a la NASA recién 50 años más tarde. ¿Recuerdan a Margaret Hamilton, de quien les hablé en el video sobre las pioneras de programación? Resulta ser que no fue la única mujer de la NASA que fue clave para hacer frente a la carrera espacial. ¿Y recuerdan a las computadoras humanas que calculaban las trayectorias que luego pasa a calcular la computadora ENIAC? Bueno, algo muy similar pasó en la NASA, que no sé si saben, previamente se llamaba NACA y se dedicaba exclusivamente a la aeronáutica, hasta que en 1958 cambia su nombre a NASA para empezar a incluir la exploración espacial. Como en el caso del ENIAC, en 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, en la NACA también se crea una oportunidad laboral femenina para cubrir vacantes normalmente masculinas en las tareas de cálculos matemáticos, es decir, las famosas computadoras humanas. Para 1946, la NACA ya había contratado a más de 400 mujeres para este rol. Y aunque estaban tan preparadas profesionalmente como los hombres, se las contrataba oficialmente como subprofesionales, lo que necesariamente derivaba en un salario inferior. Estamos hablando de que un hombre que recién ingresaba cobraba $2.600 anuales contra $1.440 una mujer en las mismas condiciones. Es decir, más de $1.000 de diferencia, o dicho de otro modo, los varones cobraban 80% más que las mujeres. La diferenciación entre hombres y mujeres no era la única que se hacía en la NACA, sino que existía aún un estrato más al interior del colectivo femenino, y es que se crearon 2 unidades diferenciadas de computadoras humanas, el ala este de mujeres blancas y el ala oeste de mujeres negras. En 1941, el presidente Roosevelt ya había prohibido la discriminación racial en la industria de la defensa nacional, y aún así estamos hablando de 1943, esto seguía ocurriendo. Y sumado a eso, si la postulante era negra, además del examen básico, tenía que completar un curso extra de química. ¿Por qué? No sé. Y como en esa época todavía estaban en vigencia las leyes de segregación Jim Crow, no solo tenían que usar áreas separadas, sino que pasaba exactamente lo mismo con los baños y con las cafeterías. Y por si eso fuera poco, les dejo un dato extra: todo el equipo de mujeres negras estaba supervisado por una mujer blanca. Con estos datos es interesante observar cómo se da la discriminación a distintos niveles. Las mujeres, como un colectivo, eran consideradas inferiores que los varones y a la vez, si se era mujer y negra, se consideraba aún más inferior. Esto es, las mujeres, que ya de por sí eran un grupo minoritario y menos respetado que los hombres, también se discriminaban entre ellas mismas. Todo curiosamente aceptado con bastante naturalidad. Si bien había pequeños actos de protesta como no ir a las cafeterías y comer directamente en sus propios escritorios, o quitar carteles que indicaban dónde podían sentarse y dónde no, o quejas aisladas reclamando determinados derechos de forma individual, el grueso de las personas aceptaban sin mayor cuestionamiento ya sea su condición de inferioridad o su rol de superioridad y de privilegio. En general, eran muy pocas las personas que se rebelaban frente a estas injusticias, ya que significaba un riesgo o una amenaza muy importante que no cualquiera estaba en condiciones de asumir. Dentro de este pequeño grupo de personas que sí se rebelaban está Dorothy Vaughan, la primera de las 3 mujeres afrodescendientes del ala oeste de las que hablaremos hoy, aunque no las únicas que se rebelaban ni las únicas que representan esta lucha. Después de 6 años de insistencia y perseverancia, Dorothy logró que en 1949 reconocieran su rol como supervisora del ala oeste, marcando un hito como primera mujer negra en roles de mando medio de la NACA. Cuando llegó la primera computadora a la NASA, una IBM 7090, Dorothy no tardó en especializarse en computación y en lenguaje Fortran para estar a la altura de los acontecimientos, adaptar su rol a los avances tecnológicos y llevar a todo su equipo del ala oeste en la misma dirección. Otra mujer de este calibre, también del ala oeste, fue Mary Winston Jackson, quien se graduó en la secundaria, este dato es muy importante, se graduó con honores y 2 años después de trabajar en la división oeste, le ofrecieron trabajar con un equipo de todos ingenieros en lo que es el túnel de viento, es decir, una tecnología que permitía hacer ensayos para comprender cómo afectaba la fuerza del aire a distintos dispositivos aéreos.
Al ver lo talentosa que era, la alentaron a conseguir un ascenso como ingeniera, que tenía mayor rango. Sin embargo, para esto tenía que primero asistir a unos cursos que se daban en una institución que hasta ese momento aceptaba solo a personas blancas. Eso significó presentar peticiones ante el municipio para lograr que lo consideren, porque por más que en 1954 la Corte Suprema de Estados Unidos ya había declarado que las escuelas separadas entre estudiantes afroestadounidenses y blancos negaban la igualdad de oportunidades, en la práctica seguía siendo un obstáculo que muy pocas personas con muy buena justificación y perspicacia lograban traspasar. Mary Windsor Jackson lo logró y así en 1958 se convirtió en la primera mujer negra con grado de ingeniería en la NASA. Finalmente, la tercera mujer del ala oeste que quisiera destacar en esta historia es Katherine Johnson, una verdadera prodigio. Ya desde chica terminó octavo grado con 10 años, es decir, 3 años antes de lo habitual, la secundaria con 14 y los cursos universitarios de matemática y francés con 18 años. Luego hizo un máster en matemáticas, siendo la primera mujer negra, junto a otros 2 hombres negros, en ser admitidas en la escuela de posgrado de la Universidad de Virginia Occidental. A los 35 años entró al ala oeste como computadora humana y al poco tiempo la integraron en un equipo de investigación de vuelo, donde su mayor dificultad era ser la única persona negra del equipo, por lo que, como dijimos, las cafeterías, los baños y las áreas impuestas para personas negras le quedaban lejos de su lugar de trabajo y esto implicaba mayor esfuerzo y mayor incomodidad respecto al resto del equipo. Esto por suerte cambió para 1958 cuando NACA pasó a ser NASA y se eliminaron en ese mismo momento todas las divisiones e instalaciones segregadas por color de piel. Aún así, todavía quedaba la discriminación por ser mujer. Por ejemplo, a Katherine no le permitían poner su nombre en los informes que escribía ni asistir a reuniones importantes y confidenciales que eran importantes para continuar con su trabajo. Con el tiempo y haciéndose valer de sus genialidades matemáticas, logró romper con estas barreras. Katherine fue una pieza clave para que Estados Unidos logre acercarse a la Unión Soviética en la carrera espacial. Los soviéticos fueron los primeros en mandar un satélite al espacio, el Sputnik 1 en 1957. Ese mismo año, en el Sputnik 2, pusieron al primer animal en órbita, la perrita Laika. Evento bastante controversial en verdad, considerando que Laika murió durante el viaje y que la validez de los descubrimientos científicos asociados son discutibles. Pero bueno, la cuestión es que el 12 de abril de 1961 en la nave Vostok 1 viajó el astronauta Yuri Gagarin, convirtiéndose en el primer ser humano en el espacio. Muy curiosamente, esto se dio con una diferencia de 23 días frente a Estados Unidos, que el 5 de mayo del mismo año logró que Alan Shepard llegue al espacio también. Igualmente, hay que tener en cuenta que Yuri Gagarin estuvo 2 horas en el espacio frente a Alan Shepard, que estuvo 15 minutos. Ahora, más allá de eso, lo que quisiera enfatizar es que fue justamente Katherine Johnson quien calculó la ruta que debía tomar la cápsula que alojaba a Alan Shepard para volver a la Tierra, que cayera en un lugar seguro y lograr encontrarla rápidamente después del aterrizaje. Para 1962 ya la NASA contaba con la IBM para hacer los cálculos de las trayectorias. Y aún así, John Glenn, que fue el primer estadounidense en orbitar la Tierra, se negó a volar a menos que la mismísima Katherine Johnson verificara a mano los cálculos que ya había hecho la computadora electrónica. Más adelante, en la misión Apolo 11 para llevar al primer hombre a la Luna, además de los aportes de Margaret Hamilton que ya comentamos en otro video, se contó con los aportes de Katherine Johnson, siendo el más destacado calcular el momento preciso en el que el módulo lunar debía abandonar la superficie de la Luna para coincidir y engancharse con el módulo de mando que orbitaba la Luna y así lograr que los astronautas regresaran a la Tierra. Y me imagino que conocen la frase Houston, tenemos un problema. Esa frase viene de la misión Apolo 13 de 1971, que tuvo que abortarse porque hubo una explosión en uno de los tanques de oxígeno de la nave. Bueno, Katherine Johnson también estuvo presente e implementó procedimientos y cartas de navegación para ayudar a que los astronautas regresen sanos y salvos a la Tierra 4 días más tarde. En 2015, con 97 años de edad, Katherine recibió nada más y nada menos que la Medalla Presidencial de la Libertad de manos del presidente Obama en reconocimiento por todo su trabajo. Katherine fallece con 102 años el 24 de febrero del 2020.
Margot Lee Shetterly fue quien rescató la historia de estas 3 mujeres increíbles que les estoy contando. Ella escribió el libro Hidden Figures o Figuras Ocultas, que luego se convirtió en película. Muy buena por cierto, la súper recomiendo. Además de ser tremendamente fascinantes y atrapantes, estas historias dejan muchísimo para reflexionar. Estamos hablando de 3 mujeres que representan una tremenda lucha de conquista de derechos humanos y que llegaron a triunfar traspasando muchísimas dificultades. Quizá esto podría llevarnos a concluir que solo con esfuerzo se puede llegar a triunfar o sobresalir en lo que se quiera. Sin embargo, como fuimos contando, ellas se destacaron por ser personas absolutamente excepcionales y brillantes, con capacidades muy por encima de la media respecto al resto de sus colegas que, por el contrario, para llegar al mismo nivel tuvieron que traspasar barreras muchísimo menor simplemente por su género o por su color de piel. Y no solo su capacidad sobresaliente era suficiente para equiparar la situación del resto, sino que además tuvieron la suerte de nacer en familias negras con capacidades económicas suficientes como para, por ejemplo, cambiarse de ciudad para que ellas puedan continuar con sus estudios. Tal es el caso de Katherine Johnson, que vivía en un lugar donde había escuelas secundarias solo para blancos y entonces tuvieron que mudarse a otra ciudad para que ella pueda continuar con sus estudios. Contaron además a lo largo de su vida con personas concretas que creían en ellas y las motivaban a enfrentarse a esas desigualdades, cosas que lamentablemente no todo el mundo tiene. Seguramente existen muchas personas talentosísimas que no llegan a destacarse en la historia o a hacer aportes en su sociedad simplemente por estar inmersos en un contexto que las disminuye y sin nadie a su lado que los apoye. Pareciera que toda persona que se encuentra en una situación de desigualdad frente a otra tuviera que demostrar muchísimo más para lograr el mismo reconocimiento o el mismo aprecio o la misma consideración. Tal fue el caso de cada mujer negra que quiso ingresar a la NASA, o de Dorothy Vaughan, que quería ser supervisora, o de Mary Winston Jackson, que quería ser ingeniera, o de Katherine Johnson, que quería poner su nombre en los reportes o ingresar en las cafeterías y en los baños cerca de su trabajo, o ingresar en las reuniones confidenciales para poder realizar mejor sus cálculos y sus aportes. Estas realidades, lejos de demostrar que con esfuerzo es suficiente, muestran más bien la gran brecha que hay por las diferencias de género, de clase social o de color de piel, por todo lo que hay que pasar y todo lo que hay que demostrar para al menos estar en la misma situación de oportunidades que el resto. La realidad es que nadie decide lo que le tocará en la ruleta rusa de la vida, si naceremos con piel blanca o con piel negra, varones, mujeres o con cualquier otra identidad de género, si estaremos en una familia acomodada económicamente o en un barrio en situación de vulnerabilidad, con falta de servicios básicos, con mala nutrición o, por qué no, incluso expuestos a situaciones de violencia, o si tendremos habilidades consideradas de éxito para esa época en particular o más bien discapacidades o complicaciones que nos dejan en desventaja. Dependiendo de cuál sea nuestra suerte, tendremos más o menos dificultades en la vida. Si bien nuestro esfuerzo personal y el de nuestras familias para que logremos salir adelante tiene un peso de enorme importancia, es igual o incluso más importante que como sociedad logremos equiparar cada vez más la situación de quienes se encuentran menos favorecidos para que logren superar las barreras que la lotería de la vida les impuso.